Hablemos hoy de uno de los pecados más abominables en la presencia de Dios. Y tú y yo como hijos de Dios sabemos que hay muchas cosas que Dios aborrece y que su palabra señala que nosotros como sus hijos nos debemos de guardar de no caer en esas cosas. Pero hay uno de ellos que hoy yo quiero hablarte sobre esto porque me he encontrado estudiando los libros de los reyes y es tan impresionante todo lo que le vino al pueblo de Israel, todo lo que le vino al pueblo de Judá solamente por caer en este pecado. Y hoy yo quiero hablarte del pecado de la idolatría y quiero comenzar explicándote qué es idolatría. La idolatría es la adoración de dioses falsos. Esto puede incluir o no la creación de imágenes o ídolos. Y uno de los mandamientos de Dios es que solamente a Él nosotros lo vamos a amar, que solamente a Él nosotros lo vamos a adorar, porque la palabra dice, escrito está, amarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. Y una de las cosas que constantemente Dios les recalcaba a su pueblo y Dios les decía, no adoren a dioses paganos, porque esto es abominable ante mi presencia. Y cuando el pueblo lamentablemente desobedecía, y ellos comenzaban a caer en este pecado de la idolatría, lamentablemente la ira de Dios se encendía en contra de ellos. Y constantemente cuando tú lees el libro de los reyes, tú puedes leer cómo muchos de estos reyes fueron reyes malos. La Biblia lo dice así exactamente con estas palabras. Fueron reyes malos. Fueron reyes que hicieron lo abominable delante de la presencia del Señor porque adoraron ídolos, construyeron altares a dioses paganos y inducieron a todo el pueblo de Israel y al pueblo de Judá a la idolatría. Y muchos de estos reyes inducían al pueblo a este pecado. Y por generaciones este pecado continuaba en el pueblo de Dios y muchos de ellos ni siquiera conocían el libro del pacto. Muchos de ellos ni siquiera conocían la palabra, los mandamientos que Dios le había dejado a Moisés en un momento dado para su pueblo y que constantemente Dios les decía, recálquenle a sus hijos, enséñenle en esta ley, hablen de ella de día y de noche, escríbanla aquí, pónganla aquí. Dios siempre, Él quería que generación por generación conocieran su ley y conocieran su pacto, porque Dios no quería que su pueblo, al igual que otras naciones, adoraran ídolos, adoraran a dioses paganos. Pero hoy yo quiero hablarte de un rey, que la Biblia habla de este rey y me llamó tanto la atención, y la historia de este rey está en Segunda de Reyes, capítulo 22, y se llama el rey Josías. Él fue el rey de Judá. Este hombre tenía apenas 8 años. Él era un niño cuando comenzó a reinar en la tierra de Judá. Y dice que reinó 31 años en Jerusalén. Y dice que en el año 18 de su reinado, él envió a su secretario junto con a otros hombres al templo del Señor a visitar a un sumo sacerdote para darle unas instrucciones. Pero un día en que el sumo sacerdote fue a ver al secretario del rey, le dijo, he encontrado en el templo del Señor un rollo que contiene la ley del Señor, y él le entregó este rollo a Safán para que lo leyera. Y cuando Safán informó al rey del progreso de las reparaciones del templo del Señor, también le contó del rollo que Hilquías había encontrado. Cuando el rey se enteró, cuando él leyó lo que allí estaba escrito, dice la palabra que él rasgó su ropa y se llenó de mucho temor. Y él ordenó al sumo sacerdote Hilquías y al secretario Safán y a todos sus hombres, vayan a consultar al Señor para que sepamos qué tenemos que hacer, tanto yo como todo el pueblo, en cuanto a lo que está en este libro. Pues según con lo que está allí escrito,
Nuestros antepasados no obedecieron la ley del Señor ni vivieron de acuerdo con su voluntad. El Señor debe de estar muy enojado con nosotros por eso. Así que ellos hicieron lo que el rey les pidió y ellos fueron a consultar a una profetisa llamada Huldá, que vivía en el sector nuevo de Jerusalén. Y ella les respondió: díganle al hombre que los envió que así dice el Señor Rey de Israel: voy a destruir esta ciudad y sus habitantes, tal como lo he dicho en ese libro que has leído, porque el pueblo de Judá me ha abandonado y ha adorado a otros dioses y ha hecho que mi ira arda contra este lugar sin que se pueda apagar. Pero por cuanto estás triste y te has humillado, por cuanto tú estás preocupado delante de mí al leer el libro y sus advertencias de que esta tierra sería maldita y destruida, y por cuanto has rasgado tu ropa y has llorado delante de mí con verdadero pesar, yo he escuchado tu petición. La desgracia de este pueblo no ocurrirá hasta después de tu muerte, de modo que tú no verás el mal que traeré sobre este lugar. Y ellos le enviaron este mensaje al rey. Y aquí hay varias cosas y hay unos puntos que yo quiero recalcar. Porque este hombre, al descubrir el libro de la ley, al descubrir la verdad, él decidió seguir en obediencia. Él decidió detener el pecado de la idolatría. Y cuando tú sigues leyendo, en resumidas cuentas, este rey destruyó todos los altares que estaban dedicados a todos los dioses paganos en aquel pueblo. Él los hizo quemar. Él hizo todo absolutamente que tuviera que ver con la idolatría a otros dioses paganos se destruyera en el pueblo de Judá. Fue tanto así que la palabra establece que después del reinado de Josías no hubo un rey tan obediente como él. Dios honró la vida de este hombre y Dios prometió que él no viviría la ira que iba a venir contra el pueblo de Judá simplemente porque en él hubo un verdadero arrepentimiento. Y tú y yo tenemos el poder de tomar decisiones hoy, en esta hora, en nuestra vida. Tú y yo no tenemos que seguir creyendo en lo que nuestra familia nos ha enseñado de generación por generación. Tú tienes el libre albedrío. Tú tienes el poder de hoy levantarte y comenzar a obedecer al único Dios, al Dios todopoderoso, y que a través de Jesucristo Él nos ha dado el perdón para nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Tú te puedes levantar, y así como Josías, cuando tú y yo venimos al Señor, conocemos la verdad y todo velo espiritual se cae de nuestros ojos, espiritualmente hablando, y nosotros comenzamos a caminar en la verdad. La palabra del Señor dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y dice su palabra que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que cuando tú y yo conocemos la verdad, que es a través de Jesucristo, tú y yo comenzaremos a caminar en obediencia. Y esta palabra es para ti hoy. Que quizás, porque muchas personas lamentablemente viven engañados. Ellos dicen: no, pero es que esa es la religión de mis padres, esa es la religión que a mí me enseñaron. Y muchos de ellos lamentablemente siguen de generación en generación cometiendo el mismo pecado, porque eso fue lo que les enseñaron. Pero si tú estás escuchando hoy este podcast, yo quiero decirte, esto no es casualidad. Hay una verdad que hace libre, y esa verdad es el único camino hacia el Padre, y se llama Jesucristo. Por otro lado, la idolatría no tiene que ver solamente con ídolos a dioses paganos, aunque en ese tiempo la historia a eso se refería. Pero muchas veces tú y yo, aun cuando hemos conocido la verdad, ponemos en primer lugar a otras cosas y no ponemos a Dios. Y todo lo que esté ocupando ahora mismo el primer lugar en tu vida se está convirtiendo en un ídolo. Y hoy también esta palabra es para ti, porque Dios quiere ser el primero en tu vida.
Dios quiere que Él sea el único en tu vida. Y ese lugar no lo puede tomar tu pareja, ese lugar no lo pueden tomar tus hijos, un trabajo, cualquier otra cosa, incluso a la que tú le dedicas más tiempo. Ahora mismo hay personas que son cristianas, pero son personas que apenas oran, son personas que apenas pasan tiempo y van a la presencia del Señor a orar, a leer su palabra, a instruirse, pero pasan más tiempo en las redes sociales. Y quizás tu ídolo ahora mismo son las redes sociales. Quizás tu ídolo es tu trabajo. Porque tú dices, si yo no trabajo, yo no como, si yo no trabajo, yo no pago. Pero a ti se te olvida que Dios es el que provee y que tu provisión no depende de ti, más bien depende de Él, aunque tú tengas que levantarte a trabajar. Pero y el día que eso no suceda, Dios no lo quiera, tú tienes que seguir confiando y seguir creyendo que Dios es quien provee y que Dios es quien proveerá. Así que esta palabra es para ti hoy. Esto es un tema amplio para abundar muchísimo más, porque idolatría sí tiene que ver con la adoración a ídolos, a estatuas. Cuando tú oras y no estás orando al Padre en el nombre de Jesús, sino que estás creyendo más bien en lo que un ídolo puede hacer, sino que estás poniéndote objetos en tu cuerpo o en tu casa, poniendo cosas que tú crees que eso te va a librar de X o Y situación, cuando nuestra confianza tiene que estar completamente y enteramente en Dios. Todo eso se convierte en una idolatría. Y yo sé que esta palabra no es una palabra de muchos likes, pero yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando de una relación con Dios. Y cuando tú y yo comenzamos a leer las Escrituras y comenzamos a escudriñarla, tú y yo vamos a ir conociendo el carácter de Dios. La palabra especifica que Dios odia la idolatría. En la versión que yo la estoy leyendo, así mismito lo dice. Y lamentablemente, todos los fracasos de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, fueron por el pecado de la idolatría. Cuando ellos adoraron a falsos dioses, cuando ellos decidieron desobedecer la ley de Dios y decidieron seguir tras dioses paganos, lamentablemente Dios quitaba su mano para bendecirlos como había prometido, y sobre ellos venía todo tipo de mal. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque a través de Jesús y cuando vino Jesús muchas cosas cambiaron, Dios sigue aborreciendo la idolatría, porque aún en el Nuevo Testamento los apóstoles nos hablan del pecado de la idolatría. Y tú y yo nos tenemos que librar de ese pecado. Tú y yo tenemos que cuidarnos, porque no solamente, como te digo, se refiere a estatuas, sino también a cualquier cosa que ahora mismo tú estés poniendo tu confianza, y a cualquier cosa que tú estés poniendo en primer lugar en tu vida que no sea Dios. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. La palabra del Señor dice que la verdad nos hace libres. Y cuando tú y yo conocemos esta verdad, nos sucede lo que le pasó a Josías. Cuando este hombre leyó la ley del Señor, cuando este hombre comenzó a leer lo que allí estaba escrito, dice que él se llenó de mucho temor. Él envió a sus hombres a que buscaran a esta mujer para que le dijeran qué era lo que él tenía que hacer. Y no solamente él, lo que él tenía que hacer, él lo iba a hacer, pero él también iba a inducir al pueblo de Dios a hacerlo. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo comenzamos a caminar por el propósito de Dios para nuestra vida y por su voluntad. ¿Estás tú caminando en la voluntad de Dios? ¿Estás tú caminando en esa verdad que hace libre? ¿Estás tú caminando según los planes y designios de Dios para tu vida? Esa es la pregunta que hoy tú tienes que hacerte delante de su presencia. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.